Esto es Big Left. Hoy día vamos a tratar un tema que no lo van a encontrar en ninguna parte. Es un tema único, como también mi vida es única. Voy a recoger de mi autobiografía etapas para graficar una idea que la voy ahora a describir. El tema de ser un trivial. El trivial es aquel que está desconectado del absoluto bien, de la absoluta verdad, de la absoluta belleza. Está desconectado de Dios. Entonces, existen tres tipos de trivialidades. Una, que es la trivialidad del trivial. Ahí están todos los triviales. Entonces, esos son triviales per se. Su vida es una trivialidad absoluta. Está lleno. No hay ni qué. 2 más 2 son 4, el trivial. Pero hay dos trivialidades que se escapan de la trivialidad normal. Una de ellas es la trivialidad voy a hablar primero la trivialidad titánica. El trivial titánico es aquel que va por el poder. Puede ser uno que escale el Everest o haga proezas de todo tipo, que las grabe y sea un surfista o qué sé yo. Y está también los que son como Hitler, que es una expresión de la trivialidad titánica. En esencia, Adolf Hitler era un trivial titánico. Iba por lo titánico, por el poder, por la guerra victoriosa. Incluso no se casaba, se casó el último día antes de suicidarse, porque no quería tener nada que ver con la trivialidad trivial, ni con la trivialidad dionisíaca. Ese es para que vean ese ejemplo, Hitler. Y está lleno de triviales titánicos. También están aquellos que son los grandes empresarios. El Rockefeller, ese es un trivial titánico. Van por más. A Rockefeller le preguntaban, ¿qué entiendes tú por la felicidad? Y él decía, $1 más cada día. Dólares más cada día. Que aumenten los ceros de sus cifras. Y así hizo mucho bien, porque el capitalismo es así. A través de toda esa fuerza titánica, estaba Carnegie, no sé cómo se llamaba, que después donó toda su fortuna. Los titánicos. Y están los triviales dionisíacos. ¿Quiénes son? Está lleno también. Los artistas, por lo general, los novelistas. Un gran trivial dionisíaco es Henry Miller. Maravilloso Henry Miller. Pero no vayan a encontrar ahí estrictas normas de moralidad, estricta piedad, nada. Desconexión total con el absoluto. Entonces yo voy a hablar cómo. Yo en un momento determinado en mi vida caí en el ateísmo. Y el ateísmo para mí fue una cosa dolorosa, porque yo era un creyente de éxtasis. Era un creyente, pero sumamente imbuido. ¿Cómo pude llegar al ateísmo? Es otro cuento, largo de contar. Es un capítulo, pero no quiero hablar de eso. Es un capítulo más bien doloroso. Llegas después a una situación en la cual estás en la nada. En lo que yo después leí, porque lo estaba viviendo y no sabía que eso era lo que yo estaba viviendo, que era la nausée, la náusea de Jean-Paul Sartre. Después yo leí a Sartre y dije, esto es lo que yo viví. Igual como después leí a... ¿cómo se llama este hombre? On the Road. Bueno. Vagabundos del Dharma. Se me va. Bueno, ya me voy a acordar. Y después yo dije, pero yo viví todo eso. Yo fui de la generación Beat atrasado. Los Beat vivieron en Norteamérica en la década del 50. Ahí está On the Road, ahí está En el Camino. Jack Kerouac, Allen Ginsberg. Los grandes de la generación Beat. Beat significa
beato de beatitud, de felicidad. Tiene, por ejemplo, ese libro en el camino, y tiene ese otro libro que se llama, ese novelista, Vagabundos del Dharma. Y yo leía todo eso y dije, pero yo viví esto. Es lo que yo les voy a contar ahora. Me on the road. Mi Vagabundos del Dharma. Y había vivido entonces, cuando entré en el ateísmo duro, en un desierto, sin cantimplora, sin brújula, sin que comer, sin escuchar nada, la soledad más absoluta, el desierto que te quema y después que te congela en la noche. Y sin certezas, sin verdades, sin ninguna verdad a la cual agarrarme. Primer año de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica, 18, 19 años. Depresión. ¿Cómo podía salir de aquello? Muy bien. Yo mismo, en mi biblioteca, tenía mi propia biblioteca estupenda. Empecé a poner frente a mí, tenía bastantes frente, tenía mi escritorio, que era un escritorio maravilloso, que había venido, mi abuelo lo había traído de París. Entonces, al frente tenía estanterías, y en esas estanterías, que cuando tenía 15 y 16 años ponía la enciclopedia Barça, que me la leí completa, la enciclopedia Barça, completa, y ahora había puesto todos los libros de marxismo. Entonces tenía marxismo. La Comuna de París, el Manifiesto, el Capital, etc. Pero ¿qué pasa? Yo no voy a hablar de política, porque la idea es hablar de algo más importante, que es el espíritu. Y he hablado mucho de política, de ciertas etapas, en el canal de mi hijo. Y ahora quiero hablar cosas más profundas. Entonces, yo necesitaba una fe, volver a una fe, porque había perdido una fe. Había perdido la fe católica, la fe en Cristo. La había perdido, habiendo sido inmensamente fervoroso. Entonces necesitaba volver a la fe. Y empecé a mirar esos libros como una tarea que tenía que hacer. Leerme los libros del marxismo. Y escuchar a los marxistas de la universidad, y escuchar a los amigos, que me fui haciendo amigos marxistas. Hasta que al final entré en el marxismo y pude salir de ese sinsentido que tenía la vida en el ateísmo sartriano, el ateísmo sin nada, en ese desierto. Pero había vuelto a una fe. Me estaba engañando. Entonces me metí profundamente en esa fe, porque yo no soy de media tinta, y con valor. Hasta que al final corría peligro mi vida. Me seguían. Bueno, no voy a contar todas esas cuestiones, porque eso es una lata. Corría peligro mi vida. Era tan loco como para estar con un compañero del MIR. El compañero tenía 4 balas en su revólver, y teníamos que pintar en nada menos que en Avenida Las Condes, donde está el colegio adventista ahora, antes de llegar al Faro. Ahí en ese muro pintábamos MIR, revolución, qué sé yo, adelante, pueblo, fusil, pueblo, conciencia, fusil, MIR. Y atentos, él con la pistola, atento. Era toque de queda, si pasaba alguna patrulla, qué sé yo. O sea, era enfrentamiento y muerte. Locuras. Pero me fui de Chile llorando en el aeropuerto, llorando, a París. Llegué a París. Y en París he contado todo lo de París, ya lo conté 2 o 3 veces, una vez en el canal de Johannes, me hizo una entrevista, y ahí en el segundo conté, en el segundo video, bueno, en realidad no quiero ir. El tema es el siguiente: llegué a la casa de Carmen Castillo, que era hija de Fernando Castillo Velasco y sobrina de Jaime Castillo Velasco, que era el ideólogo de la democracia cristiana, que estaba también exiliado. Y Carmen Castillo había sido esposa, se casó con Andrés Pascal Allende, que era el secretario general del MIR, y había quedado viuda de su amante, su segundo amor, que fue Miguel Enríquez, el gran
Miguel Enríquez, que era el secretario general del partido, del movimiento de izquierda revolucionario, y que murió el mismo 5 de octubre del año 74 en San Miguel a manos del brigadier Krasnov. Y justamente coincidió el 5 de octubre con el 5 de octubre de Che Guevara. Es una coincidencia rarísima. Entonces yo llegué a la casa de ella. Ahí llegaba, por ejemplo, Bastián Hovenshofer, un actor de teleseries, Gabriel García Márquez, llegaban literatos, llegaban también algunos a hacer transacciones vendiendo armas, unos franceses que vendían armas a Gutiérrez y a otros que eran de la alta esfera del MIR. Ella estaba pololeando con Régis Debray. Régis Debray era el encargado de Mitterrand, que Mitterrand había encargado en el Ministerio de Relaciones Exteriores como encargado de Latinoamérica. Régis Debray, el que se había salvado en la matanza que hubo cuando murió el Che Guevara, porque era francés y este era marxista total. Bueno, y ahí me entretuve en París, que no quiero detenerme en París porque no es el objeto. En París me entretuve, me detuve en Jacques Derrida, ¿cómo se llamaba este otro? Claude Lévi-Strauss. Lo iba a ver en persona, a Maurice Duverger en la Academia de Sciences Politiques, la Alta Academia de Ciencias Políticas. Iba a escuchar ahí las clases. Pero tenía un problema. Un problema era mi escritura del francés era deplorable y no podía estudiar en la Universidad de Vincennes, que era donde yo quería ir. ¿Por qué? Porque no me admitían con ese francés. No logré llegar a una escritura adecuada para el francés. Y eso ya lo tenía claro que iba a ser un problema y tenía que irme de París. Y llevaba 9 meses. 9 meses en París, pero esto empezó a crujir, esta crisis empezó a crujir ya tempranamente, a los 3, 4 meses ya estaba complicado. También tenía el problema de que tenía un problema grande de que no podía tener mujer, porque tenía unas experiencias horribles, habiendo sido un tipo bien exitoso en Chile, en Francia no me iba bien, estaba en una especie de depresión, me cargaba París, me tocó París de invierno, París de otoño, entonces estaba en una situación en la que de soledad muy grande, una soledad tremenda. Entonces la soledad, a pesar de que tenía la gente del partido que eran una lata, los hueones, eran todos fomes, pero conocí mucha gente, a Jacques Chonchol, que había sido ministro de Allende, el ministro de Agricultura que fundó la CORA, la Corporación de la Reforma Agraria, que expropió miles de fondos. Estaba Jacques Chonchol, la señora de la hermana de Jacques Chonchol. Estaba Pablo Slashevsky, que es el que tiene la editorial LOM, donde está todo lo que es la editorial de marxismo, que es un judío alto, distinguido, de 2 metros, con una cara de judío tremenda, pero el tipo no siguió el judaísmo, sino que siguió el marxismo. Y bueno, no me entrevisté, sino que me relacionaba diariamente, iba a cenar, a almorzar. También la viuda de Orlando Letelier, que era una mujer magnífica, súper linda. No sé cómo le salió este hijo, que el senador desagradable. Bueno, entonces estaba como en una cosa muy de élite de izquierda y empecé a aprender otras cosas de todo lo que era Marcuse, Adorno, Habermas, todo lo que era la escuela de Frankfurt. Y ahí agarré la onda de ser feminista, yo fui a una manifestación feminista fantástica, porque estaba metido entre medio de 100.000 mujeres preciosas de parisinas, imagínense las francesas, estupendas, magníficas, y yo ahí metido en ese río de mujeres. Fue una cosa magnífica, además que estaba sumamente necesitado y no me resultaba nada.
estaba con una mala suerte, y cuando la mala suerte está, se genera una situación en la cual tú te pones ansioso, te pones inseguro y te resulta menos. Y vas bajando de categoría de mujeres estupendas, mujeres menos estupendas, hasta que llegas a unas mujeres que son... ellas mismas están en esa ansiedad y son experiencias horribles. Horribles. Por ejemplo, te puedes encontrar con una mujer que es frígida y que tiene traumas. Chuta, ¿qué haces después de estar ahí? Bueno, son cuestiones que podría contar como 5 experiencias que tuve, pero todas malas en París. Y no dominaba el idioma francés en su escritura, en su gramática perfecta. Entonces iba a la Academia de Sciences Politiques, me hice amistades ahí, y finalmente trabajaba como cuidando a una mujer que tenía ya 100 años y que era la viuda de Juan Aymar. Juan Aymar había sido un gran... estudiado en el extranjero, en Chile nadie lo conoce. Juan Aymar es estudiado en el extranjero como un gran autor surrealista. Y estaba con su hijo, el hijo al que me pagaba a mí, que era un exiliado, que trabajaba en una oficina de cesantía, irónicamente, y era una familia magnífica, la familia Yáñez, muy linda familia de exiliados chilenos. Y así también conocí a todos los exiliados, en general gente buena. La misma Carmen Castillo vivía de su tragedia, la tragedia que había sido haber perdido ese 5 de octubre del año 74 que lo idolatraba, porque el gallo se la podía, era un tipo especial, era un tipo muy viril, pasaba del amor, de la intensidad del amor sexual a sus libros de marxismo y a dirigir el movimiento. Y en fin, fue un mundo París, pero yo me puse a hacer deo. Un amigo me convenció, que es famoso, no lo voy a nombrar porque es famoso, y nos fuimos a la carretera a hacer deo. Un día de lluvia, un día pesado, fuerte. Yo viajaba con muy pocas cosas, viajaba con mi libro de poesía, viajaba con una muda de ropa, tenía 2 mudas de ropa y mi saco de dormir. Y podía dormir en cualquier parte, porque yo dormía en cualquier lugar. Cualquier lugar era para mí válido. Dormía, la historia, yo pasé más de un año durmiendo a la intemperie, más de un año. Entonces la idea era poder llegar a España, y en España, esto era primavera, era abril, y llegar y poder tramitar para poder empezar en septiembre a estudiar. Porque si no, no iba, tenía que terminar de estudiar algo. Ese era el propósito. Y haciendo deo con mi amigo nos encontramos a la salida de la carretera en Lyon. Perfecto, ya. Las pinzas. Mi amigo volvió derrotado, porque le dije, sube tú primero. El primero que paró, para él. Después me quedé yo. Él volvió a mi pieza, que era una chambre de bonne, una pieza de empleada que tenía 2 piezas y un baño, todo eso gratis. Lo había encontrado gratis. En París había encontrado eso gratis. Tenía una suerte increíble, una tremenda suerte. Y bueno, el estar en París fue... tanto que podría hablar de eso, pero voy hacia otro punto. Voy hacia la gloriosa trivialidad dionisíaca. Es decir, yo todavía tenía una fe, la fe marxista, pero fue disminuyendo esa fe marxista y fue increciendo cada vez más, no la fe, sino que la praxis, la práctica de la gloriosa trivialidad dionisíaca, que llegó a niveles de felicidad irrepetibles, unos niveles de felicidad tremendos, tremendos. Y eso es lo que quiero contar, la felicidad impresionante, en varios capítulos, porque esa felicidad se desglosa en varios capítulos. Y cómo no necesité en ese momento de ningún recurso económico. O sea, fue una felicidad sin recursos económicos. Entonces, bueno,
Antes de llegar a Lyon, haciendo deo, me para un Mercedes-Benz. Ese Mercedes-Benz se mete en unos caminos, pero el Mercedes-Benz estaba lleno de flores, porque era un Mercedes-Benz hippie de alemanes hippies. Dos parejas de alemanes hippies. Con sus, como les digo, el Mercedes-Benz todo pintado de hippie, todo pintado hippie por todo. Adentro el opio, o sea, la marihuana por todos lados. El hashish, más que marihuana. Y entonces, bueno, me fui viajando con ellos. Y nos fuimos se iban por unos caminos campesinos. Y en uno de esos, bueno, llegué a España. Y ahí pasaron varias cosas, pero voy saltando muchas cosas, hasta llegar a Asturias, a la hermosa, la maravilla del mundo que es Asturias. Verde, bosques nativos, cordilleras puntiagudas de roca, y desde esas cordilleras, desde esos caminos rurales, tú puedes mirar el mar, puedes ver las olas. Es parecido a lo que es la provincia de Arauco, que tú estás por ejemplo, en la Piedra del Águila y ves el mar. Pero aquí en Chile es peor, porque tú estás ahí, ves el mar y ves la otra cordillera. Estás en lo más alto de la cordillera Nahuelbuta, que es la Piedra del Águila, que se sube por Angol. Pero aquí es un paisaje superior no superior, es diferente, porque la belleza de Arauco es una belleza extraña. Aquí estamos en el mismo clima de Arauco, y con los picos de Europa, donde fue la batalla de la Covadonga, donde empezó a reconquistarse España. Desde ahí se comenzó la reconquista de España contra los musulmanes, y de ahí, por eso es que se llama el príncipe de Asturias, al que va a heredar la corona española, porque viene de Asturias, del rey Pelayo, que fue el que derrotó a los. Entonces el rey Pelayo, esto fue en el 700 y tanto, y de ahí vienen todos esos siglos, los 800, los 900, los 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. O sea, todos esos siglos fueron de reconquista de la península, larga reconquista. Por eso que España es, como decía José Antonio Primo de Rivera, decía: España es una unidad de destino en lo universal. Esa es la definición de España. Y ser español no es pertenecer a una tierra, sino que es pertenecer a un modo de vivir en el mundo. Por eso es que yo me siento español. Y por eso es que muchos somos españoles, porque es una manera de vivir en el mundo. Ese es el ser español. Entonces estaba ahí en los picos de Europa, en todos esos lugares, recorriendo la costa, bellísima, llena de caletas que están dentro de unos riñones donde van haciendo unos caprichosos meandros, unos ríos de aguas cristalinas. Y llegas a unos lugares donde están muy bien protegidos con unos muelles. Todos estos pequeños, toda la costa cantábrica es así, desde el País Vasco, desde que estamos en el límite con Francia, empezamos, tú pasas al País Vasco francés y es otro mundo. Es como estar en Viña del Mar, nada que ver, Biarritz, qué sé yo, pero tú pasas de Irún están los puertos vascos, está Bilbao, pero después toda esa costa cantábrica, Santander y Galicia, todo lleno de caletas de pescadores con unos muelles hechos perfectos, maravillosos, muy bien protegidos, con estas flotas de naves de pesca, de naves pequeñas de pesca, de semi-industriales, y después termina ese riñón y empiezan los meandros caprichosos y muy pronunciados de todos esos ríos hermosísimos, de toda la costa cantábrica. Belleza. Yo llegué en abril, llegué a puro sol. ¡Ah! La belleza grande. Era una embriaguez de felicidad de ver todo eso tan bello. Y yo cuando estaba cuidando a esta viejita,
Tenía 100 años, yo la cuidaba, ganaba buenas platas, buenas lucas por ello. Y pensé, dije yo, soñé en un lugar, imaginé un lugar, imaginé a una mujer, imaginé el lugar, imaginé la mujer. Y llegaba y decía, este lugar se parece, pero no es ese lugar. Esta es exactamente así. Yo les digo, yo juro por Dios que estoy hablando la verdad. Estos son videos en los cuales yo no quiero apartarme de la verdad. Quiero hablar la verdad porque la verdad es mucho más interesante que la mentira. Hay uno que me dice a mí, no te creo, que me escribió, no te creo, eres un mitómano. No soy mitómano, es la realidad. La realidad es maravillosa. Bueno, y encontré el pueblo. Se llamaba Luarca. Y encontré a la mujer. Se llamaba Esther. Yo llegué a ese pueblo y dije, yo, esto es una maravilla. ¡Qué belleza, Dios mío! El agua de color esmeralda. Las casas a través de un anfiteatro, 2, 3 anfiteatros que van rodeando los meandros de este río que se llama Río Negro. Y todas esas casas con sus tejados de losa, de una piedra, como un pueblo medieval con calles estrechas. Yo decía, este es el pueblo que yo estaba buscando, que yo quería salir de París para llegar a un pueblo así, sin el equipaje profundo de nada, con lo que yo llevaba, que era una muda de ropa. Y encontré a la mujer. Estaba caminando por el muelle y veo a una mujer con un coche. Veo 2 mujeres, pero paseando con un coche de guagua, con una bebita. Ella era la hermana mayor, que tenía una hija natural, y ella, la miré por detrás, dije yo, no puede ser tanta belleza, porque por detrás supe cómo era por delante, sin que ella se diera vuelta. Porque la vi y dije, esto es extraordinario, en la manera acompasada de caminar, con los pies un poquitito inclinados hacia adentro. Deliciosa la manera de caminar, delicioso todo el detrás de ella, todo su detrás, precioso. De repente ella gira la cabeza y me mira. O sea, ella tenía un ojo atrás, que era ese ojo poderoso de la mujer femenina maravillosa, que se dio cuenta que yo estaba detrás, siguiéndola y observándola. Por breves instantes, fueron 10 segundos en que yo estaba observando. Se dio vuelta, me miró y le dijo a su hermana que siguiera con el coche. Entonces ella quedó sin coche. Yo llegué, me acerqué, le dije, qué hermoso es tu pueblo. Y ella me dijo, vamos a pasear, a caminar. Y comenzó esta relación. Entonces, uno pasa del ateísmo duro, pesado, al ateísmo de fe, a volver a una fe, que es la fe marxista, y después comienza un camino que es largo, pero un camino lleno de gozo, en el cual tú, siendo ateo, vas encontrando a la gloriosa trivialidad dionisíaca, que se construye a partir de las lecturas de los grandes novelistas, la lectura de la gran poesía, el vivir la poesía, el vivirla en todo momento, que tu vida sea una poesía, que la vida sea una poesía, y encontrar el erotismo ilimitado, el amor ilimitado, el erotismo ilimitado, el romanticismo ilimitado, el enamoramiento ilimitado. Entonces, eso es el camino. Pero a veces puedes estar sin eso. Exactamente. Esta relación tuvo una historia, terminó, y después vino una época en la cual yo estuve sin mujer. No poco tiempo, harto tiempo. Y era joven. Sin mujer. Una que otra aventura idiota por ahí, que no vale la pena mencionar. Pero cosas muy aisladas después de cada 6 meses casi.
¿Y qué vivía? Vivía en esa castidad del dionisíaco. Castidad dionisíaca. El Dionisios, el exceso, la exuberancia vital, el gozo de vivir, la naturaleza, de estar sumergido en la naturaleza, traspasado completamente por la belleza de la naturaleza, con las lecturas que te elevan y te hacen volar, las lecturas de los literatos, lecturas que no te hablan de, no son un Dostoyevsky, sino que un Cioran, un Henry Miller, etcétera, etcétera, etcétera. Maravilloso, maravilloso. Es decir, yo hice un camino hacia la cultura, hacia una cultura que yo no conocía, porque mi padre tenía otra cultura. La cultura de la derecha es distinta. Entonces me metí en la cultura de todos estos hombres que conocí, personajes que conocí en España, sobre todo. Y ahí, bueno, el hermano de ella tenía un montón de discos de vinilo, con todos los rockeros, con todo lo que tú quieras, y de repente los vendió y quedó con un poco. Me dijo, ¿y por qué no vendiste esos discos? Eran 8 discos. No, me dijo, esos son los King Crimson, yo no los voy a botar. Préstamelos. Y él estaba estudiando, entonces iba lejos y, olvídate, exquisito. Empecé a conocer otras músicas maravillosas. Largo de contar. Los recitales de rock. Bello, bello, bello. Bueno, ya completé un tiempo y no he contado nada. Un abrazo.